Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 7, sección 1, ángulos de polígonos. En esta lección vamos a investigar sobre los ángulos que están adentro de los polígonos. Ahora, aquí empecemos con un cuadrilátero. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Aquí tenemos un pentágono que tiene 5 lados, pero vamos a investigar un polígono que tenga primero menos lados. Por ejemplo, aquí tenemos un polígono de 3 ángulos, que viene siendo obviamente un triángulo. Estamos en la página 195. Aquí tenemos que el valor de n viene siendo el número de lados. Aquí tenemos n igual a 3. Aquí tenemos n igual a 4. N igual a 5. Y vamos a investigar uno donde tengamos un hexágono. 2, 3, 4, 5 y 6. Un hexágono. Ahora, investiguemos cuántos triángulos podemos hacer de cada uno de estos polígonos. Aquí podemos ver que tenemos solamente un triángulo posible. Aquí, si hago un diagonal, puedo convertir este cuadrilátero en la suma de 2 triángulos. Triángulo 1, triángulo 2. Aquí podemos hacer 3 triángulos. Triángulo 1, 2 y 3. Y aquí podemos notar que podemos hacer un total de 4 triángulos. Ahora, algo que ya sabíamos era que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180. Así que si miramos aquí, en este primer triángulo, la suma de los ángulos es 180 grados. Y aquí, como tenemos 2 triángulos, vamos a decir que tenemos la suma de 180 multiplicado por 2, porque tenemos 2 triángulos. Aquí tenemos 180 multiplicado por 3 porque tenemos 3 triángulos. Y aquí tenemos 180 multiplicado por 4 porque tenemos 4 triángulos. Ahora, si comparamos el número de lados con el número de triángulos que vamos a tener, podemos notar que hay una diferencia de 2. Aquí fácilmente podemos ponerle 1. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un polígono, de n lados? Entonces aquí lo que tenemos para la suma de los ángulos es 180, como podemos notar en cada uno de esos hay un 180, multiplicado por el número de lados menos 2. Y esto viene siendo la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿qué quiero decir? Un polígono convexo. Ahora, ¿qué exactamente es un polígono convexo? Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta página. Voy a darles aquí, no se preocupen por esta tabla y esta gráfica, no la ocupamos. Vamos a usar el espacio que tenemos aquí para nuestros apuntes. Tenemos 2 tipos de triángulo, de polígonos. Uno es el convexo y el otro creo que se llama cóncavo. Deja ver cómo se llama. Permítanme. Ok, sí se dice cóncavo. Así que convexo y cóncavo. ¿Cuál es la diferencia de estos polígonos? Básicamente, si tienes un polígono que es convexo, todos los posibles diagonales van a estar adentro del polígono. Pero si tenemos un polígono que es más o menos como este que estamos viendo aquí, es un polígono puesto que está compuesto de lados. Si uso aquí mi subrayador, este diagonal está adentro, este diagonal está adentro. Todos esos diagonales están adentro del polígono. Es por eso que es un polígono convexo. Ahora, con un polígono cóncavo, podemos notar que puede que sí hayan unos que estén adentro, pero hay unos que están completamente afuera y hay unos que están adentro y afuera. Así que cuando tenemos esta situación, llamamos ese polígono un polígono cóncavo. La razón por la cual es importante saber o mencionar la palabra convexo es porque todos los teoremas que vamos a hacer en este capítulo se envuelven bajo la familiaridad del convexo. Así que todos los polígonos van a ser convexos. Ahora,
un polígono especial, podríamos decir, es el polígono que es un polígono regular. Pasemos a la próxima hoja. Y vamos a hablar sobre el polígono regular. No se preocupen por esta parte de aquí, no es importante, pero vamos a hablar sobre un polígono regular. Polígono regular. Ahora, un polígono regular tiene dos cosas. Tiene que es un polígono que es equilátero y es un polígono equiangular. Que significa que todos los lados son congruentes y aquí todos los ángulos también van a ser congruentes. Cuando tenemos esta propiedad, entonces los polígonos van a ser polígonos regulares. Ahora, si yo quiero encontrar uno de los ángulos de adentro de un polígono regular, primero tengo que encontrar la suma de los ángulos usando esta ecuación que acabamos de derivar, dividido por el número de lados, y esto me va a dar el ángulo, uno de los ángulos interiores. Ángulo, porque nomás es uno, ángulo interior. Ahora vamos a definir qué es un ángulo exterior. Ahora, si yo tengo un polígono, digamos que está más o menos así. 1, 2, 3 y 4. Si yo extiendo todos mis lados hacia la misma dirección, tengo estos ángulos de aquí. Y aquí los ángulos exteriores vienen siendo este ángulo, este ángulo, este ángulo y este también. Así que estos vienen siendo ángulos exteriores. Y vamos a ver un teorema y vamos a hacer la prueba de uno de los teoremas que me va a ayudar a entender el por qué ese teorema es la manera que es. Ahora pasemos a la página 197. Y en la página 197 vamos a preparar nuestra hoja para poner los ejemplos. Aquí va a ser el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2. Aquí abajito el problema número 3 y 4. Y aquí podemos ver el teorema de los ángulos internos de un polígono, que me dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un convexo n-ágono, es algo nuevo que acabo de aprender. N-ágono es básicamente un polígono que tiene n lados. Es n-2 multiplicado por 180, aunque a mí en lo personal yo prefiero 180 multiplicado por n-2. ¿Por qué? Simplemente una preferencia, pero si usan esto no hay problema. En la página 198 vamos a tener el ejemplo número 5 y el ejemplo número 6. Aquí tenemos un corolario del teorema de los ángulos internos de un polígono, que es muy fácil de decir porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Y para eso es muy fácil entender el por qué, puesto que si esta es la ecuación para encontrar la suma de los ángulos interiores, un cuadrilátero tiene n igual a 4. Así que ponemos un 4 aquí, 4 menos 2 es 2, y que me daría aquí 180 por 2, que me daría 360. Así que nuestra prueba sería exageradamente fácil de hacer si lo decidimos hacer. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver la prueba de este. Aquí dice que en el teorema de los ángulos externos de un polígono, dice que la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono convexo, un ángulo en cada vértice, es 360. Así que aquí no importa cuántos lados tenga nuestro polígono, la suma siempre va a ser de 360. Ahora aquí tenemos un ejemplo de n igual a 5, pero igual lo podemos hacer con un cuadrilátero o un hexágono o como uno quiera, básicamente. Yo lo voy a enseñar usando un polígono de n lados. Así que si yo tengo aquí un polígono de n lados, sabemos que en el primer ángulo que tengamos aquí, digamos que va a ser este ángulo de aquí, el rosita.
ese ángulo de allí va a ser 180 grados menos la medida del ángulo 1. Ahora, el segundo ángulo va a ser 180 grados menos la medida del ángulo 2. Y el tercero, que viene siendo este, sería 180 menos la medida del ángulo 3. Así que si yo continúo haciendo esto hasta llegar al último ángulo, voy a tener 180 menos la medida del ángulo n. Y ese va a ser mi último ángulo. ¿Ok? Ahora, si yo sumo todos estos ángulos hasta llegar hasta el último, entonces esto sería lo mismo que usar la ecuación de 180 multiplicado por el número de lados menos 2. Ahora, aquí es donde vamos a simplificar algunas cosas. Aquí tenemos 180, 180, 180, otros 180, pero ¿cuántos de estos 180 tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 3 y al último tenemos n. Así que la suma de todos esos 180 va a ser lo equivalente de 180 multiplicado por n. Ahora, todos estos menos 1, menos 2, menos 3, vamos a hacer esto. Vamos a poner una resta y sería menos ángulo 1, menos ángulo 2, menos ángulo 3 y pues le seguimos hasta llegar hasta el último, menos ángulo 4. Así que aquí esto es equivalente a 180. Ahora vamos a multiplicar este aquí, la ley distributiva, menos 360. Ahora aquí lo que voy a hacer es de que voy a hacer una factorización. Vamos a factorar, no creo que se dice factorar, un menos 1. Y aquí lo que va a pasar es de que todos estos de aquí se van a convertir en suma. Medida de ángulo 1 más medida de ángulo 2 más medida de ángulo 3 más aparte el último medida del ángulo n. Aquí me equivoqué, este no es 4. Este es n. Aquí tenemos 180n menos 360 y fíjense, tenemos aquí 180n y 180n, así que cuando lo restamos, estos se van a restar. Se van. Ahora, aquí tenemos el menos 1 multiplicado por la suma de los ángulos exteriores, que sería menos 360. Pero estamos viendo aquí que tenemos negativo 1 en este lado, así que vamos a dividir por negativo 1 y aquí me dará ya el último que la suma de los ángulos exteriores va a ser 360, porque si nos fijamos aquí, todo eso de aquí, este es la suma de los ángulos exteriores, que básicamente prueba lo que queremos hacer aquí, que la suma de los ángulos exteriores va a ser 360. Ahora, empecemos con los ejemplos. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacerle zoom in. Ignoren las estrellitas que están atrás en la hoja. Yo uso papel que ya imprimieron algo para hacer mis ejemplos, pero esta vez por algún motivo salió un poquito más oscuro la hoja, pero de todas maneras son estrellitas, no importa. Hallar la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Halla la suma de las medidas de los ángulos internos de la figura. Primero necesitamos ver cuántos lados tenemos aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que tenemos 8 lados. Escribo un poquitito más grande. N igual a 8. Ahora recordemos que la ecuación o la fórmula para encontrar la suma de los ángulos interiores viene siendo esta. Aquí N viene siendo 8. 180 multiplicado por 8 menos 2 me va a dar el equivalente a 180 multiplicado por 6. Y aquí 180 multiplicado por 6 me va a dar, a ver cuánto viene siendo,
1080. Así que este viene siendo la suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados. Y ese es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo es 900. Así que aquí es diferente porque me están dando la suma y yo tengo que ver cuántos lados van a ser. Así que tengo que resolver esta ecuación para esto. Ahora, hay dos maneras de hacerlo. Puedo hacer la ley de distribución o simplemente puedo dividir ambos lados por 180. Y si lo ponen aquí, viene siendo 5. Y 5 es igual a n menos 2, del cual para resolver vamos a sumarle 3. Y me daría que 8 es igual a... A ver, espérame tantito. Sí. Es igual a n. Así que este viene siendo para un octágono. Altito, espérame. Ya ve dónde me equivoqué. ¿Por qué estoy sumando 3? Se suma 2. Todavía no hace efecto el cafecito. Aquí sería 7. Ok, ahora sí. Así que nuestro polígono es un polígono de 7 lados. Que en español no sé cómo se llama. Déjame ver cómo se llama. Este se llama un heptágono de 7 lados. Ok, este es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, aquí vamos a usar el corolario del polígono. Déjame, se me lengua la traba aquí. ¿Cómo se llama este? El corolario del teorema de los ángulos internos de un polígono. Aquí sabemos que este es un cuadrilátero. Entonces sabemos que la suma va a ser de 360. Así que la suma de estos viene siendo x más 108 más 121 más 59. Así que aquí lo que vamos a hacer es vamos a sumar todos esos números. 108 más 121 más 59 sería 288. Le restamos 288 y me daría 72 igual a x. Así que este valor viene siendo 72. Y aquí no es necesario usar esto, puesto que ya tenemos un corolario que es para un cuadrilátero. Pero en el cuyo caso que tengamos más de 4 lados, entonces tenemos que usar esta ecuación. Ejemplo número 4. La pregunta A es, el polígono es regular y explica tu razonamiento. En esta ocasión no es regular, puesto que estamos viendo aquí que tenemos 3 ángulos rectos y tenemos 2 ángulos que no lo son. Así que aquí la primera es no. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos que el ángulo A, ángulo B y ángulo D son de 90 grados y ángulo E y ángulo C son obtusos. Así que no es. B. Halla la medida de C y E. Como estos dos ángulos son congruentes, vamos a llamar estos ángulos X. Lo primero que necesitamos aquí ver es qué va a ser la suma de todos los ángulos. Tendremos 180 multiplicado por 5, porque son 5 ángulos, menos 2 o 5 lados. Aquí me daría 180 multiplicado por 3. Y 180 multiplicado por 3 sería 540. Así que esta es la suma de todos los ángulos. Ahora 540 viene siendo la suma de todos los ángulos de aquí. Y aquí tenemos 90, 90, 90, que serían 270. Más la suma de esos dos ángulos que son iguales. Así que vamos a restar 270 a 540. Y me daría lo mismo, 270 a la mitad. Igual a 2x. Dividimos ambos lados por 2. Y x viene siendo 135. Y este es el ejemplo número 4. Pasemos al último ejemplo. No, todavía faltan 2.
Ok, ejemplo número 5. Aquí tenemos la suma de los ángulos exteriores, porque aquí esos ángulos son exteriores, no internos. Aquí sabemos que la suma va a ser 360, no importa el número de lados que tengamos. Y tenemos la suma de 2x más 89 más 67. Así que aquí vamos a simplificar a 3x más 89 más 67, que me da 156, 360. Y ahora lo que vamos a restar es 360 menos 156. Y me daría 204 igual a 3x. De aquí le dividimos en 3. Y x es 68. Ok, no tenemos que regresar a hacer nada, así que x es igual a 68. Ahora aquí dice, el trampolín, como el que muestra, tiene una forma de dodecagono. Un dodecagono es uno que tiene 12 lados. Pueden contarlo si quieren, pero es de 12. Y dice, halla la medida de cada ángulo interno. Ahora recordemos que la suma de los ángulos internos viene siendo esta ecuación de aquí. Pero si queremos saber lo que es uno de los ángulos, entonces tenemos que dividirlo por el número de lados. Así que aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 180 multiplicado por 12 menos 2, todo dividido por 12. Ahora aquí tenemos 180 multiplicado por 10 dividido por 12, que me daría a 1800 dividido por 12. Y aquí tenemos 150 grados. Así que uno de nuestros ángulos internos, un poquito de ver aquí, pero si hacemos zoom in nomás aquí a esta partecita, aquí sería un ángulo de 180 grados. Ahora, si queremos encontrar el ángulo externo, podemos hacer dos cosas. Podemos restarle 180 a los 150 y obviamente me daría 30. O lo que podemos hacer también es dividir los ángulos externos por el número de lados que tenemos y me daría básicamente lo mismo. Así que aquí hay dos opciones. Este viene siendo el ejemplo número 6. Y eso concluye nuestra lección del capítulo 7, sección 1. Hasta pronto.